¿Cómo era la vida en España en el siglo de oro español? El siglo de oro español, ese periodo de esplendor, poder y gloria para España, tiene una dimensión compleja que se extiende más allá de las fronteras del país. Para entender cómo llegamos a esta etapa histórica, debemos retroceder en el tiempo a unas épocas previas que influyeron profundamente en las estructuras culturales, políticas y militares de España. Hoy vamos a viajar a través del siglo de oro español, una época dorada de gloria, poder y también de grandes contradicciones que dejó una huella imborrable en la historia. Pero antes de sumergirnos en el esplendor de los siglos XVI y XVII, necesitamos entender cómo España se convirtió en el centro de un mundo en transformación. Entre Carlos I y Felipe II, España no solo alcanzó el pico de su poder militar y económico, sino que también fue el centro del arte, la literatura y la religión católica en el siglo de oro. Vamos a ver cómo se desarrolló esta época dorada y entender cómo la vida cotidiana en España, la religión, el arte y las guerras impactaron no solo a los españoles, sino al mundo entero. Antes de iniciar, no olvides suscribirte y darle a la campanita para estar al pendiente de nuevas actualizaciones. Número 1. La monarquía española en su esplendor. La monarquía española en el siglo de oro representa una de las estructuras de poder más extraordinarias de su época, con un grado de control e influencia sin precedentes en Europa y en el Nuevo Mundo. Este sistema, encabezado por los reyes Carlos I y Felipe II, fue una obra maestra de centralización de poder y de explotación de los recursos de un vasto imperio. Carlos I, quien también era conocido como Carlos V en su papel de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, heredó una inmensa red de territorios que incluía no solo las posesiones españolas en Europa, sino también extensos dominios en América. Esta herencia convirtió a Carlos en uno de los monarcas más poderosos del mundo, pero también lo colocó en el centro de una serie de conflictos y responsabilidades complejas. Su reinado fue marcado por rebeliones internas, como la de los comuneros en Castilla, quienes se oponían a la centralización de poder y a las cargas fiscales impuestas para financiar sus guerras en Europa. Sin embargo, Carlos logró reprimir estas revueltas y establecer una autoridad monárquica sólida. Pero no fue solo en España donde Carlos dejó su huella. En Europa, lideró la lucha contra el protestantismo, defendiendo el catolicismo en una serie de guerras religiosas que definirían el destino de muchos territorios. Enfrentado a rivales poderosos como Francia e incluso el Imperio Otomano, Carlos I tuvo que equilibrar alianzas, administrar recursos y, sobre todo, consolidar su autoridad en una Europa dividida por cuestiones religiosas y políticas. Felipe II, su hijo, llevó la monarquía española a nuevas alturas de poder y control. Su reinado se caracterizó por un celo religioso que lo llevó a ser conocido como el Rey Prudente, un título que refleja su meticulosidad y su sentido de responsabilidad hacia la fe católica. Felipe II promovió la contrarreforma con fervor, convirtiéndose en el protector de la fe católica frente al avance del protestantismo en Europa. Bajo su mando, la Inquisición se fortaleció y las políticas de persecución de la herejía se convirtieron en un pilar de su reinado, consolidando una unidad religiosa que mantendría la cohesión del imperio, aunque también limitaría su diversidad cultural. La famosa Armada Invencible, enviada por Felipe II para invadir Inglaterra en 1588, fue un intento ambicioso de establecer la supremacía de España y del catolicismo en Europa. Aunque esta expedición terminó en una derrota desastrosa, marcando el inicio de un lento pero inexorable declive militar, también simbolizó el poderío y la audacia de una monarquía que aspiraba a dominar no solo Europa, sino el mundo entero. Felipe II supervisó personalmente cada aspecto de su reino, construyendo el monasterio de El Escorial como una muestra tangible de su poder y devoción. Su reinado fue un constante esfuerzo por mantener el imperio unido y en expansión, aunque esto conllevó inmensos costos financieros y un desgaste que eventualmente debilitaría las estructuras de poder españolas. Número 2. La expansión del Imperio Español. La expansión del Imperio Español durante el Siglo de Oro fue una de las gestas más notables y complejas de la historia. Este imperio no se limitó a conquistas militares, implicó una transformación cultural, social y económica que cambió para siempre el mapa del mundo. Al llegar a América, España no solo estableció colonias, sino que impuso una nueva cosmovisión, una religión y un sistema de gobierno que moldearía la vida de millones de personas. En América, los españoles encontraron vastos recursos naturales, especialmente en minas de oro y plata en lugares como México y Potosí en Bolivia. Estas riquezas permitieron financiar no solo la maquinaria militar del imperio, sino también las extravagancias de la corte y la construcción de obras majestuosas en la península ibérica. Sin embargo, la extracción de estos recursos no fue fácil. Requirió la implementación de sistemas de trabajo forzados, como la encomienda y la mita, que explotaban a los pueblos indígenas y que generaron tensiones y rebeliones. A través de la expansión territorial, España también buscaba difundir el catolicismo.
La misión de evangelizar a los pueblos indígenas fue una prioridad para la Iglesia Católica y se convirtió en una de las justificaciones ideológicas de la conquista. Los misioneros que llegaron a América no solo enseñaron la fe católica, sino que también contribuyeron al desarrollo de escuelas y hospitales y documentaron las culturas y lenguas de los pueblos indígenas. Sin embargo, este proceso también implicó la destrucción de muchos aspectos de las culturas precolombinas y la imposición de una estructura social jerárquica que relegaba a los indígenas a una posición subordinada. Además, la expansión no se limitó a América. En Asia, los españoles establecieron una presencia significativa en las Filipinas, que se convirtió en un punto de conexión entre Asia y el Imperio Español. Desde allí, comerciaban con China y Japón, intercambiando plata y otros productos por bienes de lujo como la seda y las especias. Este comercio ayudó a consolidar el poder económico de España y a mantener el flujo de recursos que sostenía a la monarquía, aunque también generó tensiones con otras potencias europeas interesadas en el comercio asiático. En África, los españoles intentaron establecer puestos avanzados y controlar ciertas regiones, especialmente en el norte de África, enfrentándose con piratas berberiscos y con la competencia de otras potencias, como los otomanos. La expansión en África fue limitada, pero representó un intento de consolidar una presencia española en todas las regiones del mundo conocido, haciendo de España una de las primeras superpotencias globales de la historia. Número 3. La vida en la corte real española. La vida en la corte española durante el Siglo de Oro fue un reflejo de la riqueza y la complejidad del imperio, pero también de sus contradicciones internas. Madrid, que se consolidó como la capital bajo el reinado de Felipe II, se convirtió en un hervidero de intrigas, luchas por el poder y exhibiciones de lujo. La nobleza española competía por el favor del rey, buscando privilegios, títulos y acceso a las riquezas que fluían desde el Nuevo Mundo. La corte española no solo era un centro de poder, sino también un símbolo de la devoción religiosa del monarca y su familia. La presencia de la Inquisición y la estricta moral católica impregnaban cada aspecto de la vida en la corte. Número 4. La Inquisición española como mecanismo de control. La Inquisición española fue uno de los instrumentos más poderosos y temidos durante el Siglo de Oro, no solo como una herramienta religiosa, sino también como un mecanismo de control social y político. Establecida en 1478 por los reyes católicos, Fernando e Isabel, la Inquisición tuvo como objetivo inicial la persecución de herejes, particularmente aquellos convertidos al cristianismo, como los judíos y musulmanes convertidos, llamados conversos y moriscos, quienes eran sospechosos de practicar su fe en secreto. Sin embargo, la Inquisición pronto se expandió para abarcar también cualquier conducta que fuera vista como una amenaza al orden moral y religioso del reino. Durante el reinado de Felipe II, la Inquisición adquirió una nueva dimensión de severidad. Felipe era un monarca profundamente devoto, y creía que la unidad religiosa era fundamental para mantener la cohesión y estabilidad del imperio. La Inquisición, por tanto, se volvió más intensa y rigurosa bajo su mandato, persiguiendo no solo a los herejes religiosos, sino también a aquellos que practicaban lo que se consideraban supersticiones, como la brujería o cualquier tipo de conducta desviante. Además, perseguía a los protestantes, ya que en ese tiempo el protestantismo era visto como una herejía que amenazaba la estabilidad y unidad de la cristiandad. Este tribunal no solo funcionaba en España, también se extendió a los territorios del imperio, incluyendo América. Esto llevó a un control cultural profundo que marcó a las sociedades coloniales. Los inquisidores tenían la autoridad de inspeccionar la vida de los ciudadanos, tanto en el ámbito privado como en el público. Se vigilaba de cerca la vida moral, y aquellos que caían en desgracia eran sometidos a juicios públicos y castigos severos que incluían desde el encarcelamiento hasta la quema en la hoguera. El temor a la Inquisición mantuvo a raya a los disidentes y permitió que la Iglesia Católica se convirtiera en una fuerza omnipresente, marcando la vida diaria y las costumbres de la época. Número 5. El auge de las artes y el Siglo de Oro. El Siglo de Oro español fue una era de florecimiento sin precedentes en el ámbito de las artes y la literatura. Con el apoyo de los monarcas y de una aristocracia que buscaba exhibir su poder y riqueza, artistas, escritores y dramaturgos encontraron un entorno fértil para desarrollar su talento. Este periodo vio la creación de obras maestras en diversas disciplinas, y figuras como Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Velázquez, Zurbarán y Murillo brillaron con luz propia, dejando un legado artístico que aún hoy es admirado en todo el mundo. Uno de los aspectos fascinantes de este auge cultural fue cómo las artes reflejaban las tensiones y complejidades de la sociedad de su tiempo. Cervantes, en su famosa obra Don Quijote de la Mancha, no solo creó uno de los personajes más icónicos de la literatura, sino que también planteó una crítica irónica y profunda sobre los ideales de caballería y las ilusiones de grandeza, en un contexto donde la España imperial enfrentaba crecientes problemas económicos y sociales.
Lope de Vega, por otro lado, revolucionó el teatro español al introducir innovaciones que hacían las obras más accesibles y atractivas para el público, logrando que el teatro se convirtiera en un entretenimiento popular. Su prolífica producción incluye cientos de comedias y dramas que reflejaban tanto los valores tradicionales como las inquietudes de su tiempo. En el ámbito de la pintura, Diego Velázquez destacó como pintor de la corte de Felipe IV y dejó un legado de retratos que capturan con gran realismo la vida y personalidad de los miembros de la familia real y la nobleza. Su obra maestra, Las Meninas, es un ejemplo de su habilidad para jugar con la perspectiva y la composición, creando una complejidad visual que ha sido objeto de innumerables interpretaciones a lo largo de los siglos. Además, otros pintores como Zurbarán y Murillo aportaron una visión religiosa y mística a sus obras, en consonancia con la devoción católica que impregnaba el Siglo de Oro. La pintura de esa época no solo mostraba temas religiosos, sino que también exploraba la vida cotidiana, el realismo y el simbolismo, reflejando una sociedad en la cúspide de su riqueza cultural. Número 6. El comercio y la riqueza del Imperio Español. La economía del Siglo de Oro español fue impulsada en gran medida por el comercio transatlántico y la explotación de los recursos naturales en América. Desde los primeros días de la conquista, los españoles se dieron cuenta de la riqueza mineral que existía en el Nuevo Mundo, especialmente en las minas de plata de Potosí y oro en México. Estos metales preciosos fueron extraídos y enviados a España en enormes cantidades, lo que generó una riqueza sin precedentes para el reino. El comercio también se expandió más allá de América. Los españoles establecieron una ruta comercial que unía Filipinas y México a través del Galeón de Manila, permitiendo el intercambio de productos asiáticos como la seda, las especias y la porcelana, que luego llegaban a Europa. Este flujo de bienes y metales preciosos generó un auge económico y convirtió a España en una de las naciones más ricas de Europa, aunque con el tiempo también provocó problemas de inflación y dependencia de estas riquezas, lo cual debilitó la economía nacional. Sin embargo, esta abundancia tuvo un lado oscuro. La dependencia de los metales preciosos llevó a la monarquía española a descuidar el desarrollo de su industria y agricultura local. Además, la inflación derivada del exceso de oro y plata causó que los precios de los bienes aumentaran en España, lo que hizo que la vida fuera cada vez más costosa para la población común. A medida que la nobleza y la corte vivían en lujos financiados por esta riqueza, las clases bajas enfrentaban mayores dificultades, lo que sembró las semillas de tensiones sociales que se manifestarían en las décadas siguientes. Número 7. La influencia religiosa y la Contrarreforma. La Contrarreforma fue una respuesta directa a la expansión del protestantismo en Europa y en España tuvo un papel fundamental. La monarquía española se convirtió en uno de los mayores defensores del catolicismo y en un aliado leal del Papa en Roma. La lucha contra el protestantismo se volvió un componente esencial de la política exterior española, y Felipe II en particular estaba comprometido con la defensa de la fe católica como pilar de su imperio. Los jesuitas, una orden religiosa que nació durante la Contrarreforma, tuvieron un papel fundamental en este esfuerzo. Ellos no solo promovieron la enseñanza y el fortalecimiento de la doctrina católica, sino que también llevaron su mensaje al Nuevo Mundo, estableciendo misiones y convirtiendo a pueblos indígenas a la fe católica. Su influencia fue tan grande que, en algunos casos, los jesuitas llegaron a tener conflictos con las autoridades coloniales por el control de las comunidades indígenas. La Contrarreforma también tuvo un impacto en el arte y la cultura del Siglo de Oro. Las obras de arte y literatura de esta época a menudo contenían mensajes religiosos que apoyaban los valores católicos y promovían la devoción. Pinturas de temas religiosos, esculturas y la arquitectura barroca se convirtieron en expresiones de la fe y la majestuosidad de la Iglesia Católica en España. Las iglesias y catedrales se embellecieron y se llenaron de imágenes que buscaban inspirar a los fieles y reforzar la devoción, siendo el barroco una de las manifestaciones artísticas más emblemáticas de este esfuerzo. Número 8. La diplomacia y los matrimonios reales. La diplomacia fue un elemento clave en la expansión de la influencia española. Los matrimonios arreglados entre miembros de la realeza europea fueron una de las herramientas diplomáticas más utilizadas por los monarcas españoles para asegurar alianzas y fortalecer su posición política en Europa. A través de estos matrimonios, los Habsburgo, la dinastía reinante en España, lograron formar vínculos con las casas reales de Austria, Inglaterra, Portugal y otros reinos. Esto permitió a España formar alianzas estratégicas y evitar conflictos, asegurando la paz en ciertas regiones mientras enfocaban sus recursos en otros objetivos. Un ejemplo claro de esto fue el matrimonio de Felipe II con María Tudor, reina de Inglaterra, lo cual fue visto como una alianza crucial en la lucha contra el protestantismo. Aunque este matrimonio no resultó en la consolidación de un imperio común, fue un símbolo de la unidad católica que ambos reinos esperaban promover.
Sin embargo, la temprana muerte de María y la ascensión de Isabel I, una ferviente protestante, puso fin a esta alianza y generó una enemistad que culminaría en la desastrosa expedición de la Armada Invencible contra Inglaterra. Número 9. La decadencia económica y la mala administración. Durante el Siglo de Oro, España experimentó una paradoja económica. Aunque el país era inmensamente rico en recursos gracias a las enormes cantidades de oro y plata traídas de las Américas, la economía española comenzó a mostrar signos de decadencia. Una de las causas fundamentales de esta decadencia fue la mala administración financiera y la falta de diversificación económica. La dependencia de los metales preciosos hizo que la economía española se volviera vulnerable a factores externos, como las fluctuaciones en la disponibilidad de estos recursos y el valor del oro y la plata en el mercado europeo. Además, en lugar de invertir en el desarrollo de una base industrial y agrícola sólida, España dependió de las importaciones de bienes manufacturados de otros países europeos, especialmente de los Países Bajos e Inglaterra. Esto llevó a una fuga constante de capital fuera de España, ya que los productos básicos y de lujo que se consumían en el país eran en su mayoría importados. Este fenómeno fue agravado por los altos impuestos que se aplicaban a las clases productivas, como los campesinos y artesanos, que fueron las más afectadas por la creciente presión fiscal impuesta para financiar las costosas guerras en Europa y el mantenimiento del imperio. La inflación descontrolada fue otro de los problemas que debilitó la economía española. Con el exceso de metales preciosos en circulación, el valor de la moneda disminuyó y los precios de los bienes aumentaron drásticamente. Esto generó un círculo vicioso en el que el poder adquisitivo de la población se deterioraba continuamente y las clases bajas fueron las más afectadas. A pesar de los enormes ingresos provenientes de las colonias, la mala gestión y la falta de visión económica de los monarcas llevaron a una crisis financiera que debilitó el imperio en sus cimientos. Número 10. La política expansionista y las guerras costosas. El imperio español, bajo el reinado de Felipe II, mantuvo una política expansionista que resultó en múltiples conflictos militares en Europa y el norte de África. La obsesión de Felipe II por mantener la hegemonía católica en Europa y la influencia de España como primera potencia mundial llevó al país a involucrarse en una serie de guerras costosas que drenaron sus recursos económicos y humanos. Cada conflicto, desde las guerras en los Países Bajos hasta la lucha contra el Imperio Otomano y la confrontación con Inglaterra, requería un inmenso gasto en tropas, armas y logística. Una de las campañas más costosas fue la guerra en los Países Bajos, donde los rebeldes protestantes luchaban por la independencia de España. Este conflicto, que se extendió durante más de 80 años, exigió un esfuerzo militar y económico continuo que agotó las finanzas del imperio. La campaña se complicó aún más por la geografía y las fuertes alianzas de los Países Bajos con otros poderes europeos, como Inglaterra, que apoyaba abiertamente la rebelión protestante. Otro ejemplo fue la Armada Invencible, la famosa flota que Felipe II envió contra Inglaterra en 1588 con el objetivo de restaurar el catolicismo en el país tras la muerte de María Tudor y la subida al trono de Isabel I. Esta campaña terminó en desastre, con una gran parte de la flota destruida por tormentas y las fuerzas inglesas. El costo de construir y mantener esta flota fue astronómico, y su fracaso supuso un duro golpe para el prestigio y las finanzas del imperio. La política de expansión y las guerras constantes acabaron debilitando las reservas de España y provocaron un colapso económico del cual nunca se recuperó por completo. Número 11. El impacto del Siglo de Oro en la ciencia y la educación. Aunque el Siglo de Oro es conocido sobre todo por sus logros artísticos y literarios, también hubo avances significativos en el ámbito de la ciencia y la educación. Si bien la ciencia española no alcanzó los mismos niveles que en otros países europeos como Italia o Inglaterra, los eruditos españoles realizaron importantes contribuciones en medicina, botánica, navegación y astronomía. A medida que el imperio español se expandía, los exploradores y naturalistas recolectaban información sobre nuevas especies de plantas y animales en América, y estos conocimientos comenzaron a influir en los estudios botánicos y médicos en la península. Sin embargo, la influencia de la Inquisición y la censura religiosa limitó en gran medida el desarrollo de ideas científicas que podían desafiar las creencias de la Iglesia Católica. A diferencia de otros países europeos donde el renacimiento científico florecía, en España el progreso científico era supervisado y muchas veces reprimido. Los avances en medicina y botánica, aunque significativos, se desarrollaban bajo una estricta supervisión religiosa que buscaba asegurar que no se cuestionaran las doctrinas oficiales de la Iglesia. Esto limitó el potencial de la ciencia española en comparación con el avance científico que estaba ocurriendo en el resto de Europa. Número 12. El surgimiento de figuras literarias y filosóficas de influencia global. El Siglo de Oro español produjo una de las figuras literarias más icónicas y reconocidas a nivel mundial, Miguel de Cervantes, el autor de Don Quijote de la Mancha.
Esta obra no solo es considerada la primera novela moderna, sino que también es un comentario profundo sobre la condición humana y una sátira de los ideales caballerescos de la época. Cervantes utiliza el personaje de Don Quijote para explorar temas como la realidad frente a la imaginación, la locura y la cordura, y la lucha por los ideales personales en un mundo que se está volviendo cada vez más pragmático y desencantado. La obra de Cervantes ha influido en escritores y filósofos a lo largo de los siglos y es una de las piezas más estudiadas y veneradas de la literatura mundial. En el campo de la filosofía, aunque España no produjo filósofos de renombre en el sentido estricto, la obra de algunos autores como Francisco Suárez y otros pensadores escolásticos tuvo un impacto en el pensamiento filosófico de la época. Estos pensadores abordaron temas como el derecho natural y la moralidad, influenciando a otros pensadores europeos. A pesar de las limitaciones impuestas por la Inquisición y la censura, las ideas filosóficas desarrolladas en España durante el Siglo de Oro dejaron una huella significativa en el pensamiento europeo. Número 13. El poder y la influencia de la Inquisición en la sociedad española. La Inquisición española jugó un papel fundamental en la vida cultural, religiosa y política de España durante el Siglo de Oro. Fundada en 1478 bajo los Reyes Católicos, su objetivo inicial era asegurar la pureza de la fe católica y eliminar cualquier herejía. Sin embargo, durante los siglos XVI y XVII, su influencia creció y se expandió, convirtiéndose en una de las instituciones más temidas y poderosas del reino. La Inquisición supervisaba no solo la fe religiosa, sino también el pensamiento y las expresiones culturales. Cualquier obra literaria, científica o filosófica pasaba por un minucioso escrutinio para asegurarse de que no contradijera los dogmas de la Iglesia. Autores, artistas y pensadores vivían con el constante temor de ser denunciados por herejía, lo que podía llevar a serias consecuencias. Desde la censura hasta el encarcelamiento o incluso la pena de muerte. Este control limitó la libertad intelectual de España en un momento en que en Europa comenzaba a gestarse un espíritu de cuestionamiento y descubrimiento científico, lo que en gran medida frenó el desarrollo de ideas modernas en el país. A lo largo de su historia, la Inquisición fue responsable de numerosos juicios y persecuciones, especialmente hacia minorías religiosas como judíos y musulmanes, convertidos forzadamente al cristianismo. Estos grupos eran constantemente vigilados bajo la sospecha de practicar su antigua religión en secreto. La persecución de los moriscos, musulmanes convertidos y judíos conversos contribuyó a un clima de desconfianza y represión, además de tener un impacto económico negativo, ya que muchos de los perseguidos eran comerciantes y artesanos valiosos para la economía local. La influencia de la Inquisición se extendió incluso hasta el pensamiento cotidiano y los aspectos morales de la sociedad. Muchas prácticas culturales, desde las formas de vestir hasta el tipo de entretenimiento permitido, eran reguladas por esta institución. Así, la Inquisición no solo afectó la cultura y la intelectualidad del Siglo de Oro, sino que dejó una marca profunda en el carácter conservador de la sociedad española que se prolongó durante siglos. Número 14. La educación elitista y la falta de inversión en ciencia. Durante el Siglo de Oro, la educación en España estaba orientada principalmente hacia las clases altas y religiosas, mientras que el acceso a la educación para la mayoría de la población era limitado. Las universidades, como la de Salamanca, eran reconocidas por su nivel de enseñanza, pero la educación estaba centrada en el estudio de la teología, el derecho canónico y la filosofía escolástica, en lugar de las ciencias y el conocimiento empírico que comenzaban a ganar terreno en otras partes de Europa. Esto creó una sociedad donde el pensamiento crítico y científico era secundario frente a los estudios religiosos y tradicionales. La falta de inversión en ciencia y tecnología puso a España en desventaja con respecto a otros países europeos, como Inglaterra y los Países Bajos, que para entonces estaban desarrollando innovaciones en campos como la astronomía, la física y la ingeniería. Mientras Galileo y Kepler revolucionaban la astronomía en Italia y Alemania, en España los estudios científicos avanzaban a paso lento y bajo la constante supervisión de la Inquisición. Los pocos científicos y eruditos que intentaban introducir ideas nuevas o explorar teorías que se apartaran de la doctrina oficial eran vigilados de cerca, lo que limitaba la producción intelectual y el progreso científico del país. La educación elitista y restrictiva también tuvo un impacto en la sociedad en su conjunto. La mayoría de la población permanecía analfabeta y sin acceso a conocimientos avanzados, lo que contribuía a mantener una estructura social rígida y conservadora. La falta de educación accesible fue una de las razones por las cuales España no pudo adaptarse fácilmente a los cambios que traerían las revoluciones científicas e industriales, quedando rezagada en comparación con otras naciones europeas. Número 15. El declive y las secuelas del Siglo de Oro. A medida que el Siglo de Oro llegaba a su fin, el Imperio español comenzó a mostrar claros signos de decadencia y declive. Los problemas económicos, la falta de un liderazgo fuerte y las constantes guerras dejaron a España en una posición debilitada.
La nobleza y la corte continuaban viviendo con el lujo y la opulencia que caracterizaba el siglo de oro, pero el país en su conjunto sufría una crisis de identidad y agotamiento. A finales del siglo XVII, la crisis financiera y social se hizo insostenible. La Guerra de Sucesión Española, que comenzó en 1701 tras la muerte de Carlos II, el último rey de los Habsburgo en España, dejó al país en una situación precaria y lo debilitó aún más en el ámbito internacional. La entrada de los Borbones en el trono español trajo consigo cambios significativos y el fin de una era marcada por la grandeza y las contradicciones del siglo de oro. El legado del siglo de oro continúa vivo hoy en día a través de sus obras literarias, artísticas y culturales, que siguen siendo estudiadas y admiradas en todo el mundo. Esta era dorada es vista como un momento único en la historia de España, un periodo en el que la riqueza, la expansión y la cultura florecieron, pero que también estuvo marcado por problemas internos y conflictos que eventualmente llevaron al declive del imperio. En conclusión, el siglo de oro español fue una época de lujo, expansión, conflicto y creación artística que dejó una marca indeleble en la historia del mundo occidental. España se posicionó como una potencia mundial, no solo a través de sus conquistas territoriales, sino también por su contribución cultural al mundo. La monarquía española, el arte y la religión jugaron papeles cruciales en esta época, pero los conflictos internos y las guerras externas contribuyeron a la decadencia de su poder. Si te ha interesado esta fascinante época, no olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita para estar al pendiente de todas nuestras actualizaciones y dejar tus comentarios sobre qué temas te gustaría que abordáramos en próximos videos. Nos vemos en la próxima.